Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. La última vez, hermanos, que hemos compartido, hemos leído sobre la vara de Aarón que reverdeció, ¿no es verdad? Vamos a leer Hebreos 9, 1 al 5, nuevamente. Muchas gracias. Hebreos 9, versículos 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, el cual, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Bueno, la verdad es que hemos pasado bastante tiempo revisando algo sobre el tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, el significado que tienen estos muebles, estas figuras en el Antiguo Testamento. Hemos tenido oportunidad de revisar el lugar santísimo como tal. Hemos hablado de la mesa y los panes de la proposición. Hemos hablado de la urna que contenía el maná. Estamos hablando de la vara de Aarón que reverdeció. Y siguiente, vamos a hablar del candelabro, si Dios permite. El candelabro, y vamos a ver no estoy encontrando acá el incensario de oro también. Amén, bien, pero volviendo al tema de la vara de Aarón que reverdeció, hemos compartido el antecedente que había en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significaba una vara? ¿No? En primera instancia es lo que la persona hacía o era, como en el caso de Moisés cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ¿no es verdad? Y pues ve la zarza ardiendo y escucha la voz del Señor que se le manifiesta y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Le dice: una vara, ¿no es cierto? Como diciendo: ¿quién eres tú? ¿No? Y Moisés responde diciendo: yo soy pastor. Échala en el suelo, y la echó en el suelo y se volvió una serpiente, ¿no es cierto? Así que no van a echar ninguna cosa en la noche, por favor. Esta noche. Esa era la revelación de Dios, ¿no es cierto? No, y después el Señor le dice: bueno, tómala por la cola. Y se volvió otra vez vara. ¿No es verdad? Ya, pero en eso hubo un cambio tremendo de naturaleza, la obra de Dios en la vida de Moisés, ¿no es cierto? Esa vara que antes se había convertido en una culebra, se volvió la vara de un legislador, de una persona con autoridad. Y el Señor le dice: por esto creerán
que Dios se te ha aparecido a ti. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios puede cambiar esta nuestra naturaleza serpentina, ¿no es cierto? Y volverla una naturaleza espiritual, ¿no es cierto? Con autoridad divina, transformada. Y bueno, ese es el concepto inicial. Y luego vimos lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cómo algunos se rebelaron. Coré, Datán, Abiram se rebelaron contra la autoridad de Aarón y también se rebelaban contra Moisés desde ya, ¿no es cierto? Y cuestionaron su autoridad, de dónde venía, ¿no? Y se quejó el pueblo y siempre estaban ahí hostigándolos de que ellos se habían puesto, de que no habían, que el pueblo de Dios eran todos ellos y todo aquello, ¿no es cierto? Entonces el Señor dice, bueno, aquí vamos a aclarar las cosas. Y pidió una vara que representara a cada una de las tribus, ¿no es cierto? Y pues entonces trajeron las 12 varas, entre las cuales se encontraba la vara de Aarón, porque él representaba la tribu de Leví. Y las introdujeron en el lugar santísimo. Al día siguiente sacaron las varas y 11 varas seguían como habían entrado, como un palo, una cosa seca, pero la vara de Aarón había reverdecido, había brotado, había echado flores, brotes y aún almendros, fruto. ¿No es cierto? Eso es lo que sucedió. Obviamente esto es toda una figura, pero lo que dijimos es que con esto el Señor estaba queriendo decir, ¿no?, con la vara de Aarón que reverdeció, que la verdadera autoridad que estaba siendo cuestionada, ¿no es cierto?, la verdadera autoridad espiritual del creyente en la casa de Dios y en su vida personal proviene o resulta de estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Y sabemos que el lugar santísimo es figura de la vida espiritual, del espíritu del hombre, y no solo del espíritu del hombre, sino de los lugares celestiales. Entonces, la verdadera autoridad del creyente resulta de, como dice Efesios 2:6, encontrarse resucitados juntamente con Él y asimismo sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es autoridad. Autoridad en el cielo, ¿no es cierto? Y decíamos que en la iglesia, pero esto se puede aplicar también a otras cosas, aún de la vida natural. La iglesia, pues, podemos ver que existen ciertos cargos, ¿no? Una persona puede tener una cierta autoridad por el cargo que ocupa, ¿no? Pero a veces el cargo requiere algo más que simplemente la persona que ocupa el cargo, ¿no? Requiere el respaldo, la gracia de Dios manifiesta en esta persona que ocupa el cargo. Entonces, una es una autoridad un poco posicional, podríamos decir, la otra es una autoridad espiritual, ¿no es cierto? Entonces, podemos nosotros, y en la iglesia ocurre muchas veces eso, podemos estar ocupando un cierto lugar, ¿no? Podemos, por decir, podríamos decir a una persona que es apóstol, por decir. Por el solo hecho de llamarse apóstol, ya ganaría un cierto respeto, ¿no es cierto? Pero en la casa de Dios, pues eso de ser apóstol, por decir, o ministro, tiene que estar respaldado además por la gracia del Señor.
como en el caso del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él les decía, por ejemplo, a los corintios, si para otros no soy apóstol, para ustedes realmente soy apóstol, porque yo los he engendrado a ustedes en el Evangelio por medio de este apostolado, ¿no es cierto? Había un fruto, un resultado, la intervención de Dios en la vida de otros a través de este apóstol, ¿no es verdad? Y por tanto probaba la autoridad que Dios le había concedido, la gracia que el Señor le había concedido. Y en otra parte dice, las señales de apóstol las he cumplido todas, ¿no? Es decir, podía haber dicho él, yo soy apóstol, pero habían señales, es decir, hay ciertos ministros en la casa de Dios que cumplen, que manifiestan ciertas señales de parte de Dios, como que denotando que Dios respalda y concede gracia en su ministerio, le da autoridad a ese ministerio. Y esas señales son, por ejemplo, los apóstoles, los evangelistas hacen milagros, sanidades y discernimiento de espíritus y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que muchos acá tienen esa gracia, digamos. Pero eso es justamente la gracia adicional del Señor, ¿no es cierto? Algo espiritual. Entonces, es por estar en su presencia, por su llamado, su llamamiento, ¿no? Y en el caso de Aarón fue justamente esto, ¿no? Con la vara de Aarón que reverdeció, Dios estaba mostrando que realmente la elección de Aarón no había sido de los hombres, ni siquiera de ellos mismos, sino de Dios, ¿no? Y que la autoridad que este Aarón tenía provenía de su gracia, provenía de una vida nueva de resurrección. Nosotros cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo, realmente esa vida es una vida nueva, una vida que proviene de la resurrección de Cristo. Hemos sido resucitados, como dice aquí, juntamente con Él, ¿no es cierto? Entonces es una autoridad que proviene de una vida de resurrección, ¿no? La vida del Espíritu es una vida de resurrección, ¿no? Nosotros hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir y pues la nueva vida que ahora vivimos es una vida del Cristo resucitado. Eso es lo que significa autoridad en la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, no es solamente, cada vez que hablo de estas cosas, me meto a alguien en problemas, digamos, ¿no? Es decir, uno puede tener mucho conocimiento literal de la Escritura, ¿no es verdad? Uno podría incluso, pues, tener muchos estudios y demás, como decíamos, pero verdaderamente la autoridad espiritual se manifiesta en esa manifestación del Espíritu que hay en ti, a través tuyo. ¿Me comprende? El apóstol Pablo renunciaba a toda sabiduría humana, a todo conocimiento humano, para predicar el Evangelio. Cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, dice, ¿no? Sino que me propuse conocer entre vosotros nada o a nadie, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué Cristo y a este crucificado? Porque cuando uno conoce a Cristo y a este crucificado, ¿no? Entonces Dios tiene oportunidad de manifestar una vida nueva en esta persona que está crucificada. Pero si la persona está muy viva y no está crucificada, Dios no tiene esa opción. No hay vida de resurrección en esta persona. No hay poder de resurrección. Y entonces, para el apóstol Pablo, ese era un evangelio ineficaz, porque producía gente con mucho conocimiento, quizá, ¿no es cierto?, pero sin un verdadero poder espiritual en sus propias vidas, que proviene por el oír y el ver la manifestación del Espíritu Santo a través, en este caso, del ministro, que era Pablo. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, como les digo,
todo lo que podemos oír ayuda, ¿no? Pero algunas cosas ayudan para un conocimiento general, digamos, de las cosas de Dios. En cambio otras para edificación espiritual, ¿no? ¿Me están entendiendo? Y espero que nosotros aprendamos a discernir, a diferenciar estas cosas en nuestra vida. ¿No es verdad? ¿Está claro? Bien, estoy haciendo un breve resumen, me he extendido un poquito, pero eso es lo que estamos hablando, ¿no? De tal forma que nuestro servicio o ministerio en la casa de Dios, extendiendo ahora un poco lo que estamos hablando, lo fundamental es encontrarse en su presencia y operando en el Espíritu, si es que hemos de ejercer alguna autoridad sobre las vidas o aún la propia nuestra, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos visto que para la vara de Aarón, según la vara de Aarón, no hay lugar para la sabiduría humana en las cosas de Dios. No hay lugar para el hombre en las cosas de Dios. Para la autoridad divina, no hay lugar para el hombre. Es interesante ver un versículo que hay en el libro de Corintios, cuando habla del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Ustedes saben que cuando Jesús subió a la cruz, muchos lo provocaban, ¿no es cierto? Lo provocaban y le decían que se baje de la cruz. Si eres hijo de Dios, descienda de la cruz y creeremos en ti, ¿no es cierto? Pero el Señor no hizo tal cosa. El que lo sacó de la cruz fue el Espíritu Santo. Ese es el punto. Él se hizo débil hasta la misma muerte, ¿no? Y estando en el sepulcro, Dios lo levantó de entre los muertos. Bueno, así opera también la transformación de nuestra vida interior. Si somos muy fuertes en nosotros mismos, Dios no tiene opción, porque somos fuertes. ¿Me entienden? Nosotros tenemos todavía control de todas las cosas, ¿no? Pero cuando realmente nos hacemos débiles, es decir, renunciamos a formas humanas de resolver nuestras debilidades o nuestros problemas y esperamos que la gracia del Señor se manifieste por el Espíritu de Dios, entonces ahí sí que es ocasión de Dios para cambiar nuestras vidas y transformarlas, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice Pablo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero no solamente la resurrección de ese postrer día, ¿no es cierto?, sino la resurrección ahora, en esta vida. ¿Me están entendiendo? ¿No? Una vida nueva en uno mismo, sentidos nuevos, espirituales. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Bien, entonces, ahora, con esta sencilla figura que estamos hablando de la vara de Aarón, en realidad de quien estamos hablando es del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Del Señor Jesucristo, porque primeramente es Él el quien entró en el lugar santísimo por nosotros. El cielo mismo. Y fíjense ustedes una cosa que es interesante. El lugar santísimo es una figura del cielo y es una figura del trono de Dios. Del trono de Dios. Del lugar donde gobierna Dios. ¿No es cierto? El arca del pacto, con todo el simbolismo y lo sencillo que era, ¿no es cierto? Si ustedes van, por ejemplo, y se podría ver esto, ahí en el libro de Hebreos, dice que sobre el arca del pacto estaban unos querubines, ¿no es cierto? Había unos querubines. Muy bien. Uno se pregunta, ¿qué serán los querubines? ¿Son ángeles? En fin, hay varias cosas que se pueden decir al respecto, ¿no? Pero es mucho más que eso. Si ustedes quieren tener una idea,
de lo que significan los querubines y el arca del pacto, váyanse al primer capítulo de Ezequiel. Ahí se habla de esto. Y se van a dar cuenta que el arca del pacto es una figura del trono del Señor. Entonces el Señor Jesucristo entró en el cielo, entró en el lugar santísimo, entró en el trono mismo de Dios. ¿No es verdad? ¿No? Y pues a semejanza de Coré, de Datán y de Airam en el tiempo de Aarón, ¿no? Ahora, noten que Coré era de la tribu de Leví, ¿no es cierto? La tribu de Leví era una tribu llamada a servir en las cosas, en el ministerio de las cosas de Dios. No era una tribu ajena a las cosas de Dios, era una tribu que servía en la casa de Dios. Y Aarón también era de la tribu de Leví. Entonces, en otras palabras, hubo una rebelión ahí de la misma tribu llamada a servir en el sacerdocio y en las cosas santas de Dios contra la autoridad de Aarón. ¿No es cierto? ¿No? Así como esto ocurrió en el Antiguo Testamento, bueno, pues el Señor Jesús también tuvo toda una rebelión, ¿no? Toda una contradicción, ¿no? De las autoridades espirituales de aquella época. ¿No es verdad? Nosotros tenemos ahí a los fariseos, tenemos a los escribas, ¿no? A los ancianos, a las principales autoridades, ¿no? Que no le reconocían a él, que le cuestionaban su origen. ¿De dónde pues tiene letras este? ¿No es verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y todo ese tipo de cosas. O sea, no lo reconocían ni como enviado de Dios y menos como hijo de Dios. Imposible, eso jamás, eso era una blasfemia para ellos. ¿No es verdad? Entonces, esta autoridad del Señor Jesucristo fue pues justamente puesto a prueba, ¿no? Le negaban toda autoridad de ese tipo, ¿no? Pero Dios respondió pues desde los cielos, ¿no es cierto? Sacando desde su misma presencia una vara, ¿no? Que reverdeció con renuevos, flores y un fruto que continúa cubriendo toda la tierra hasta el día de hoy, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entonces la figura de la vara de Aarón es una figura muy preciosa de lo que realmente ocurrió con Cristo. Ahora escuchen esto lo que dice en Isaías 11, 1 al 5, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. De este estamos hablando ahora, de esta vara, ¿no? Y pues Pedro en su primer mensaje público dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué tremendo, Señor y Cristo. Y de esto ya hemos hablado antes, cuando hablábamos del sacerdocio de Melquisedec. Señor y Cristo, autoridad. ¿No es cierto? Entonces los hombres cuestionaron la autoridad de Cristo, ¿no? La generación mala y perversa demanda señal.
pero ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también estaría el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Y saldría en el poder de la resurrección. ¿No es cierto? Es tremendo, ¿no? Es así. Entonces el Señor demostró a través de la resurrección quién era quién. ¿Me entienden? ¿No? ¿A quién había concedido autoridad? ¿No es verdad? ¿Quién era aquel llamado de su nombre? ¿No? ¿Cuál es el Señor Jesucristo? ¿No? Pero toda esta demostración del llamamiento y de la obra del Señor encomendada a este hombre y su ministerio y todo aquello es probado a través de la resurrección, pues hermanos, la resurrección. ¿Me están comprendiendo, no? ¿Sí? ¿Amén? Bien, ahora hablamos de que a Cristo, dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y hemos visto esto en el pasado, Señor, es decir, autoridad. Dios le ha dado a él toda autoridad. Y también lo ha hecho Cristo, es decir, lo ha hecho que cumpla una función sacerdotal. Eso era lo que significaba Melquisedec, sacerdote, rey y sacerdote, las dos cosas al mismo tiempo. Dios ha hecho de Jesucristo Señor y Cristo, ¿no? Al resucitarlo de entre los muertos, ¿no? Y al exaltarlo a su diestra en gloria. Y pues, ahora bien, toda autoridad, ¿no? Toda autoridad. Entonces, ahora, lo que veíamos en el Antiguo Testamento era una mera figura de la autoridad del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo tiene toda autoridad. Primero, tiene autoridad en los cielos. En los cielos, ¿no es cierto? Y pues espero que esto sea un poco más que simplemente leer nuevamente esta escritura que está en Efesios. En el verso 19 del capítulo 1 dice, hablando de esta vara, de la autoridad de Cristo que tiene y que gobierna los cielos, dice que él pedía que el Señor nos diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, para que conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y de poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Autoridad en los cielos. Autoridad en los cielos. Y esto es importante entender, porque, como les decía, el lugar santísimo es una figura de lo espiritual en el hombre, ¿no? Es una figura de lo celestial, ¿no es verdad? Y por tanto, el paso del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? O veámoslo de esta manera, veámoslo mejor de esta manera. Es como que todo lo que está fuera del lugar santo, es decir, el atrio, donde estaba el altar, donde estaba la fuente de bronce, eso era lo terrenal, lo visible en el templo, en el tabernáculo. Luego tenemos el lugar santísimo,
que ya es una figura de lo espiritual, de lo celestial, de lo invisible. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Ya. ¿Y el lugar santo qué es entonces? Es algo que está al medio, entre el cielo y la tierra. Esa es la naturaleza del alma. Así es el alma. Tiene relación con las cosas celestiales, divinas, pero también tiene relación con las cosas terrenales, naturales, visibles. ¿Entienden? ¿Sí? Tienen que entender. Tienen que entender. Pero es así. Entonces, hermanos, el pasar del lugar santo al lugar santísimo significa que estás pasando desde lo terrenal hasta lo espiritual, a lo celestial. Eso es, ¿no? Y bueno, y les cuento pues que para pasar al lugar santísimo hay pues un conflicto que ya es más allá de lo natural, de lo visible. Es un conflicto con lo invisible. ¿No es verdad? Porque Satanás todavía gobierna en los lugares celestiales, ¿no es verdad? Y a eso se está refiriendo el Señor, ¿no? Que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre eso, aún sobre eso, ¿no? Sobre lo espiritual, ese tipo de poderes, ¿no? Ese tipo de poderes que son invisibles, ¿no? Pero sí tienen un efecto en la vida de los hombres. Dice, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, justamente a ese nivel, para que no les resplandezca la luz, dice, para que su mente no perciba las cosas de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, la autoridad del Señor es sobre eso. Muchas veces esta autoridad se hace manifiesta en cosas plausibles. Por ejemplo, hay un verso en el libro de Hechos, verso 16 al 18 del capítulo 16, Hechos 16, 16 al 18 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿No es cierto? Aquí había pues una potestad, había un poder espiritual, ¿no es cierto? Operando en la vida de esta persona, ¿no? Un espíritu de adivinación, ¿no es cierto? Un espíritu de adivinación. Hay por ahí, hay muchos todavía, ¿no? ¿No? ¿Me comprenden? Y entonces Pablo, imagínense ustedes, ellos iban a la oración y esta mujer salía y decía, tienen que escuchar a estos, porque son enviados del Dios Altísimo. Está predicando el evangelio, pues el demonio, ¿no? ¿No? ¿No es verdad? Y uno diría, bueno, está pues bien, ¿no? Está bien, pero no estaba bien, pues, porque la gente sabía qué cosa hacía esta mujer. Entonces, si veían eso y daba testimonio de ellos, entonces querría decir que lo que ella hacía y lo que hacían los otros estaba bien, ambas cosas, y no era así. ¿Me entienden? ¿No es cierto? No era así, pues. Entonces Pablo, dándose la vuelta, lo reprendió y echó al espíritu. Y eso ocasionó que casi muera Pablo después, ¿no? Porque los amos levantaron a todo el pueblo ahí en contra de ellos y demás. ¿No es cierto? Eso es algo visible. ¿No? Esto es algo visible. Y en el tiempo del Señor Jesucristo era más manifiesto aún, ¿no? Los demonios empezaban a hablar cada vez que Él se acercaba. Yo leí una vez un testimonio, y no dudo esto, les cuento, ¿eh? Eso ocurre hoy día también, ¿no? Yo oí un testimonio de una hermana muy preciosa en el Señor, que se llama Madame Guyon. Es una mujer que vivió en 1600 en Francia. Esta mujer era muy profunda en las cosas del Señor, y dice que ella cuenta en uno de sus libros
que hubo un tiempo en que la vida del Señor estaba tan abundante en ella, que dice que andaba caminando por la calle y los espíritus se manifestaban. Ella no hacía nada y los espíritus empezaban a salir de la gente. ¿Qué les parece? O sea, los espíritus saben muy bien ahí quién anda, ¿no es verdad? ¿No es verdad? ¿Se acuerdan de esos exorcistas ambulantes en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dice que habían unos judíos, hijos de un tal Eseba, ¿no? Que iban de casa en casa y reprendiendo espíritus. Los judíos sabían muy bien del mundo espiritual, aunque no tenían una idea precisa ni autoridad espiritual como tal. Pero estos hijos de Seba, dice que entraban en las casas y oraban por los endemoniados y decían: yo te conjuro o te ordeno a ti en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, ¿no?, que salgas de esta persona. Y entonces dice que una vez un demonio les dijo: a Pablo yo conozco, a Cristo también, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice que saltó sobre ellos. Y dice que apenas pudieron escapar desnudos, ¿no? Porque el demonio se les abalanzó encima a través de la persona, obviamente. ¿Me entienden, no? Eso es algo manifiesto, ¿no? Por un lado. Pero acá yo creo que el apóstol está yendo mucho más lejos, ¿no es cierto? Está yendo mucho más lejos cuando está hablando de esto, ¿no? Porque, como les decía, el velo justamente esconde toda esta obra de tinieblas, ¿no? Toda esta obra de tinieblas al nivel entre el alma y el espíritu del hombre. Y como les decía en una anterior oportunidad, ¿no? Pues a los cristianos no nos gusta oír hablar de estas cosas, ¿no es verdad? Pero yo les digo, donde hay tinieblas hay toda obra perversa. Donde hay tinieblas no está Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y ahí si no está Dios, ¿quién está? Así nomás es, hermanos, ¿no? No vamos a decir más de lo que dice la Escritura, pero la verdad es que el diablo tiene influencia en ciertas vidas, es cierto. En ciertas áreas del alma que todavía están en tinieblas, sin duda. En la mente es un campo de batalla, lo sabemos nosotros, ¿no es verdad? Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿sí? Bueno, yo les digo que de esto se puede decir muchas cosas, ¿no? Se puede decir muchas cosas, pero la realidad es que en la experiencia espiritual el Señor se encarga nomás de mostrar los poderes espirituales que están ahí rondando, ¿no es verdad?, que afectan la vida de los cristianos, ¿no?, derribando argumentos, fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, que ciegan los ojos de los hombres, velan a los hombres. ¿Me están comprendiendo? ¿No es verdad? Bueno, eso es. Por otra parte dice, autoridad, eso en el cielo, ¿no es cierto?, y en la tierra, autoridad en la tierra, ¿no es verdad? Es cierto, hermanos, dice que el Señor, es decir, Dios sujetó a Cristo, al Señor Jesucristo, todas las cosas, todas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, todo depende de su autoridad. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Eso dice. En otras palabras, a pesar de que Cristo tiene autoridad sobre cielos y tierra, todavía en los cielos se mueve Satanás, y en la tierra también se mueve Satanás y sus secuaces. ¿Me entienden? Pero en la tierra se mueve Satanás, ¿no es cierto? Se mueve, ¿no? Y las autoridades que hay en la tierra realmente dependen del designio del Señor, pero no significa que hagan lo que Dios quiere.
¿Me están entendiendo? Y por tanto es que en el libro de Hebreos dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Me están entendiendo? Es decir, aquí en la tierra pues, hay todavía mucha injusticia, o sea, no necesitamos decir eso, injusticia, ¿no es verdad? Hay mucho pecado, todavía todo esto está sin solución, ¿no? Mientras tanto se predica el Evangelio, ¿no es verdad? Pero va a venir un tiempo en que venga el Señor y se acabó aquello, y ahí va a juzgar, y va a comenzar su juicio con la iglesia, y después va a ir a juzgar al mundo, a las naciones, y después lo va a juzgar al diablo, a los tres, así, en vivo y en directo. ¿No es cierto? Es así. Entonces dice que tiene toda autoridad sobre la tierra. Ahora, no sé, algún hombre quizá en sensatez diría, sí, realmente Dios es el que designa y dirime todas estas cosas, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento hay el ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey de Babilonia. En aquel tiempo un imperio que era el más grande que había en la época, ¿no? ¿No es verdad? Y este era un rey con mucha autoridad, con mucho poder, pero él no sabía que esas cosas venían de Dios. Y tuvo que aprender, y esto está en el libro de Daniel, ¿no? Dice que fue reducido a portarse como una bestia, ¿no es cierto? Dice que le crecieron las uñas, así como las garras de una ave, ¿no? Y su cuerpo se llenó ahí de plumas, más o menos, ¿no es verdad? Y hay un texto que les quiero leer a ustedes, en Daniel 4, 25 al 26. Entonces el Señor, fíjense lo que le dijo a este Nabucodonosor, porque se había ensoberbecido Nabucodonosor y pensaba que todo el reino de Babilonia lo había construido él, ¿no es verdad? Y entonces vino una voz del cielo, ¿no? Y un juicio del Señor sobre Nabucodonosor, y aquí es la palabra de Daniel que dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Qué tremendo, ¿no? El cielo gobierna. ¿No? A veces nosotros los hombres nos olvidamos de esto, hermanos. Nos olvidamos de esto y pensamos que que podemos cambiar las cosas. ¿No es cierto? En Bolivia especialmente somos especialistas en esto, ¿no? He visto yo unas fotos de 1935. Yo tengo ahí una oficina justamente en el Prado y la foto era tomada ahí abajo, justamente. Marchistas protestando contra los mineros de la época, pues, ¿no? Los propietarios de las minas de la época, Patiño, Aramayo, Hoshi, ¿no es verdad? Y pues en un sentido uno puede quejarse y hacer todo, pero la verdad de las cosas es que Dios es el que gobierna todas las cosas, ¿no es cierto? Y bien haríamos nosotros en volvernos a Dios, más que pensar que podemos ahí cambiar las cosas del mundo de otra manera. Ustedes han visto lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestra historia contemporánea, en Venezuela, ¿no es verdad? El presidente aquí, Chávez, un hombre que de la noche a la mañana se lo llevó el Señor, ¿no? Y pues, y así nomás es, y la historia cambia cuando Dios quiere, ¿no? Y nosotros tenemos que orar en ese sentido, que Dios nos conceda vivir en paz,
que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y más de eso no sé qué podemos decir. Yo en lo personal no creo que la iglesia tenga que involucrarse en política, por ejemplo. Había un tiempo en que tal vez hubiera pensado que tal vez hubiera sido bueno de alguna forma. Si tú terminas trabajando en algún ministerio, pues, ministerio me refiero una entidad pública, pues haz tu trabajo lo mejor que puedas, como para el Señor. Y donde estés, trabajas tú como para el Señor, siempre, ¿no? Pero que la iglesia quiera involucrarse en cosas de política, no creo. Porque el reino del Señor no es de este mundo, pues. ¿Con quiénes te vas a topar allá afuera? Vas a tener que comprometer las verdades de Dios para que seas elegido, ¿no? Ya tenemos algunos hermanos aquí que han probado un poco la misma medicina esta, ¿no? Y después de eso ya no han querido saber más. ¿No es verdad? Así que es así. El cielo gobierna, hermanos. ¿Me están entendiendo? El cielo gobierna. Yo he escuchado una cosa, yo les comento que estudié en el Brasil después de salir del colegio, me fui eso hace 35 años, imagínense. Estuve estudiando en el Brasil. Y el Brasil es un país muy corrupto. Muy corrupto. Ustedes saben todas las cosas que han salido en las noticias, ¿no? Argentina, Brasil son campeones en la corrupción. Bolivia es máster, digamos, ¿no? Pero en ese tiempo en Brasil siempre ha habido corrupción. Todo lo que escuchamos del Lava Jato y todo eso, ya lo sabía yo hace años, porque cuando yo estudiaba allá, 35 años atrás, como les digo, 40 años atrás, ¿no? Eso existía. Se sobornaba a las empresas constructoras, había megaproyectos, que la represa de Itaipú, una represa de las más grandes del mundo, las empresas constructoras ahí, los políticos haciendo influencias, recibiendo sobornos, siempre ha sido así. Hace un año volví al Brasil, y no volví al Brasil, miren, les digo que desde aquel tiempo no había vuelto al Brasil, ¿no? Una vez estuve de paso, un par de veces de paso, pero ni siquiera más de un par de horas. Pero allá estuve unos días, y pues estuve con mi esposa y fuimos a visitar ahí un poco, y en uno de esos estábamos visitando un par de días y nos tomamos un tour, y sucede que la que guiaba el tour era cristiana. Era cristiana. Así que era interesante oír lo que ella hablaba, ella no sabía nada de nosotros, pero lo que he visto es que si hay alguna cosa que ha querido cambiar en Brasil, ha sido la gracia del Señor en su pueblo. Muchos cristianos que ahora tienen una mayor opinión que la que entonces tenían, digamos, que son capaces de cambiar muchas cosas. Ahí yo creo que Dios puede moverse. ¿Me están entendiendo? ¿No? Por las vidas regeneradas, ¿no es cierto?, que son capaces de pensar mejor. Y pues ella dijo una cosa muy interesante. Hoy día en Brasil, dice, la gente anda pidiendo que las autoridades sean cristianas, porque han visto nomás ya lo que significa el otro lado, ¿no? Eso yo puedo creer que Dios puede hacer, ¿no es verdad? Para el tiempo que nos queda en esta vida, ¿no? Para lo que nos conceda hacer en este mundo, porque este mundo tarde o temprano igual va a ser paso por fuego, ¿no es verdad? ¿No? Pero mientras tanto, digamos, la gente que venga al conocimiento del Señor, que se acabe la injusticia, la iniquidad, obviamente que Dios va a estar ahí. Ese es el otro lado de la cosa. Entonces, la manera de hacer las cosas, es cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Autoridad del Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra, ¿no? Y después también dice, esto es poco para terminar, dice que también ha sido puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Autoridad sobre los cielos, autoridad sobre la tierra, cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Cristo es el que tiene el control en su casa, el que dirige, el que ordena, el que coordina las cosas, el que piensa cómo deben ser las cosas, cómo deben llevarse a cabo.
¿Me están entendiendo? La mente del Señor. ¿No es cierto? ¿No? Y pues así, autoridad en la casa. Y finalmente, hermanos, esta autoridad que ha recibido Cristo lo ha puesto como juez de vivos y muertos, quien vendrá a juzgar a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y eso parecemos, el mundo se olvida absolutamente de esto, ¿no? El mundo se olvida, y a veces los cristianos también nos olvidamos, ¿no? Que va a venir el Señor a juzgar, ¿no? Y el punto es que antes de que venga a juzgar, quiere que se predique el Evangelio, para que los hombres escapen de ese juicio. ¿Me entienden? Porque el día que venga el juicio, hermanos, ahí no hay más nada. ¿No es cierto? ¿No? Por cuanto ha establecido un día, dice el apóstol Pablo, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo es el juez. Cristo es el juez. Entonces, hermanos, la autoridad que recibió el Señor Jesucristo, cuya figura nosotros tenemos en la vara de Aarón del Antiguo Testamento, ¿no? Le ha concedido toda autoridad en los cielos, en la tierra, sobre la iglesia, sobre todas las cosas en la iglesia. La última palabra en la iglesia es lo que el Señor piensa, lo que el Espíritu Santo dice. ¿No es cierto? No es la opinión ahí nuestra, es lo que Él dice. Y finalmente esa autoridad, dice el Señor, es una autoridad para juzgar. Los que tienen autoridad, hermanos, algo que se espera de los que tienen autoridad es que juzguen, ¿no? Que disciernan, que ejecuten justicia, juicio, ¿no? Y eso es lo que el Señor va a hacer. Ahora bien, el punto con el que quiero terminar aquí es el siguiente. Nosotros vemos la vida del Señor Jesús, ¿no? Mientras estaba aquí en la tierra, ¿no es verdad? Nosotros vemos la autoridad que el Señor le ha concedido. Luego de la cruz, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo subió al cielo, ¿no es cierto? Esa es la manera como el Señor opera en aquellos a quienes quiere dar autoridad. Es una autoridad, hermanos, que proviene de humillarse delante de Dios. Uno, serle obediente, aún hasta la muerte de cruz, ¿no es verdad? No salir en defensa de uno mismo, dejar que Dios a uno lo justifique. Uno puede decir algunas cosas, pero con medida. Llega un punto en que a veces uno ya no puede decir nada, es Dios el que tiene que decir. ¿Me están entendiendo? Pero aquí en el Señor Jesucristo, para terminar, ¿no? Aquí se ve lo que es la autoridad que Dios concede a un hombre, ¿no? Por la obediencia al Espíritu del Señor. ¿No es cierto? Negándose a sí mismo a una costa de su propia vida. Y entonces, esto es lo que significa la vara de Aarón, que reverdeció. Es una vida de resurrección y autoridad que provienen del trono mismo de Dios, cuando la fuerza del hombre se hace voluntariamente débil. Interesante, ¿no? Cuando la fuerza del hombre se hace débil. Es decir, no que uno se justifica, sino que Dios es el que justifica. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pondremos en pie. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
por esta figura tan preciosa de la vara de Aarón, Señor, hecha una realidad espiritual en la vida de nuestro Señor Jesucristo y también en nuestras vidas, Dios. Que los principios que nos dicta tu palabra puedan ser una realidad en nuestras vidas, Señor. Que anhelemos entrar hasta tu presencia, a participar, que anhelemos participar de esa tu naturaleza divina, Señor, que son el principio de toda autoridad en nuestras vidas, ¿no? Sobre los cielos, la tierra, la iglesia, los hombres, lo que es ahora y lo que es por venir, Señor. Gracias te damos. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.